para mí una gran satisfacción el poderos presentar este trabajo audiovisual sobre la alta competición de taekwondo. En la competición actual, el contraataque juega un papel primordial desde el punto de vista táctico y de la puntuación de los combates. Solo es necesario ver los últimos campeonatos mundiales y olímpicos para darse cuenta de la gran cantidad de campeones que se dedican a aprovechar los fallos de los adversarios para puntuar y ganar los combates. La táctica del contraataque tiene un gran número de ventajas sobre nuestros adversarios, aunque no tantas para los árbitros. Sobre los factores a su favor destacaremos el hecho que es el adversario el que tiene que iniciar en primer lugar y por lo tanto arriesgar mucho más. Que los golpes a la cara y al cuerpo son mucho más contundentes por la potencia del movimiento de aceleración de los dos competidores. También la gran mayoría de knockouts que se producen en competición son por contraataque. Solo los combates con la misma puntuación, los árbitros suelen dar ganador al que ha tomado la iniciativa, es decir, al que ha atacado más. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este factor en la competición. Todo contraataque tiene que ser preciso y milimetrado para que sea efectivo, y con una perfecta recuperación del equilibrio. De lo contrario, corremos el riesgo de fallar, caer desequilibrados y descubiertos, pasando a ser nosotros el objetivo del contraataque. Tenemos que distinguir dos clases de contraataques, el directo y el provocado. Cuando hablamos de contraataque directo, sería el que efectuamos cuando el adversario nos ataca libremente, en cualquier momento del combate. El contraataque provocado es aquel que nosotros realizamos a través de una finta o engaño, para pretender que nuestro adversario realice un ataque que nosotros forzamos,
y a continuación contraatacarlo. A este momento lo denominaríamos contraataque de anticipación, es decir, el que efectuamos en el preciso instante en que nuestro rival inicia cualquier acción. Para este tipo de movimiento tenemos que tener en cuenta dos cualidades fundamentales: mucha más velocidad de reacción y de movimiento, y una gran capacidad de concentración sobre cualquier movimiento de iniciación de nuestro contrincante. Anticipación de Bandal Chagi con la pierna delantera. Anticipación de Dolio Chagi con la pierna trasera. Anticipación de Dolio Chagi con la pierna delantera. Aribos Askari, República Islámica de l'Iran, Petus Blau, de Jamel Kali, de França. Anticipación de Nerio Chagi. Anticipación de Nerio Chagi con la pierna delantera. Anticipación de Mondolio Chagi. Anticipación de Tui Chagi. Anticipación de doble Bandal Chagi. Anticipación de doble Bandal Chagi, Dolio Chagi. Anticipación de Mondolio y Bandal Chagi. Anticipación de Mondolio y Dolio Chagi. Anticipación de doble Tui Chagi. Anticipación de apoyo y doble Tui Chagi. Anticipación de apoyo y Mondolio Chagi.
Anticipación de apoyo y Tui Chagi, Mondolio Chagi. También denominado contraataque simultáneo, ya que lo efectuamos en el preciso instante que la pierna de nuestro adversario está en más o menos elevación. Este sistema es muy empleado en la actualidad, con grandes ventajas al efectuarlo, como por ejemplo, que nuestro rival solo tiene una pierna de apoyo en el suelo y se le hace muy difícil realizar una respuesta táctica correcta. Necesitamos una buena condición en la velocidad, tanto de reacción como de movimiento, así como una buena decisión y no tener miedo a posibles choques de las piernas. La posición del cuerpo es fundamental, ya que tenemos que inclinarlo hacia atrás para evitar que los posibles ataques toquen nuestras zonas de puntuación. Banda Chagi al costado y contraataque de Dolio Chagi. Banda Chagi al costado y contraataque de Nerio Chagi. Banda Chagi al costado y contraataque de Furio Chagi. Banda Chagi al frente y contraataque de Tui Chagi. Banda Chagi al frente y contraataque de Mondolio Chagi. Banda Chagi al frente y contraataque de Mondolio Chagi, Banda Chagi. Banda Chagi al frente y contraataque de Mondolio Chagi, Dolio Chagi. Dolio Chagi al costado y contraataque de Banda Chagi. Dolio Chagi al costado y contraataque de Nerio Chagi. Dolio Chagi al costado y contraataque de Furio Chagi. Dolio Chagi al frente y contraataque de Banda Chagi con la pierna delantera. Dolio Chagi al frente y contraataque de Tui Chagi. Dolio Chagi al frente y contraataque de Mondolio Chagi. Dolio Chagi al frente y contraataque de Mondolio Chagi, Banda Chagi.
Dolly Ochaagi al frente y contraataque de Mon Dolly Ochaagi, Dolly Ochaagi. Neri Ochaagi al costado y contraataque de Banda Ochaagi. Neri Ochaagi al costado y contraataque de Fury Ochaagi. Neri Ochaagi al frente y contraataque de Banda Ochaagi. Neri Ochaagi al frente y contraataque de Tui Ochaagi. Neri Ochaagi al frente y contraataque de Mon Dolly Ochaagi. Neri Ochaagi al frente y contraataque de Mon Dolly y Banda Ochaagi. Neri Ochaagi al frente y contraataque de Mon Dolly y Dolly Ochaagi. Tui Ochaagi al costado y contraataque de Banda Ochaagi con la pierna delantera. Tui Ochaagi al costado y contraataque de Tui Ochaagi. Tui Ochaagi al frente y contraataque de Banda Ochaagi. Mon Dolly Ochaagi al costado y contraataque de Mon Dolly Ochaagi. Mon Dolly Ochaagi al costado y contraataque de Dolly Ochaagi. Mon Dolly Ochaagi al frente y contraataque de Banda Ochaagi. Mon Dolly Ochaagi al costado y contraataque de Dolly Ochaagi. Mon Dolly Ochaagi al frente y contraataque de Fury Ochaagi. Miro Ochaagi al costado y contraataque de Banda Ochaagi con la pierna delantera. Miro Ochaagi al costado y contraataque de doble Banda Ochaagi. Miro Ochaagi al costado y contraataque de Banda Ochaagi. Es aquel que efectuamos en el instante en que nuestro adversario, por un error suyo de distancia o por una esquiva nuestra, falla en su ataque, realizando nuestro contraataque en el momento que la pierna está descendiendo o ya ha contactado con el suelo. Es importante que la pierna que desciende no haya adquirido una total estabilidad en el suelo, pues en una acción rápida de encadenamiento pasaríamos a ser nosotros el blanco del contraataque. Para estas acciones de esquiva y contraataque necesitamos una gran movilidad y equilibrio en las técnicas, para poder realizar una respuesta correcta.
Podremos usar cualquiera de las esquivas que hemos visto en su apartado correspondiente, pudiendo emplear tanto técnicas de desplazamiento por el suelo como técnicas en salto. Banda Lomiro Chagi al costado y contraataques de Banda Chagi con retroceso. Banda Lomiro Chagi al costado y contraataque de Dolio Chagi. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de Banda Chagi. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de doble Bandal. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de Bandal Dolio Chagi. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de Tu Chagi con salida lateral. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de Mon Dolio Chagi con salida lateral. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de giro Banda Chagi. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de giro Dolio Chagi. Next fight at mat number 2, semifinals, category welterweight woman. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de Banda Chagi con salida lateral. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de Dolio Chagi con salida lateral. Banda Lomiro Chagi al frente y contraataque de An Chagi con salida lateral. Dolio Onerio Chagi al costado y contraataque de Banda Chagi. Dolio Onerio Chagi al costado y contraataque de Dolio Chagi. Dolio Onerio Chagi al costado y contraataque de doble Banda Chagi. Dolio Onerio Chagi al costado y contraataque de Banda Chagi. Dolio Onerio Chagi al costado y contraataque de doble Banda Chagi con salida lateral. Dolio Onerio Chagi al costado y contraataque de doble Banda Dolio con salida lateral. Dolio Onerio Chagi al frente y contraataque de Banda Chagi con la pierna delantera. Dolio Onerio Chagi al frente y contraataque de doble Banda Chagi. Dolio Onerio Chagi al frente y contraataque de Banda Dolio Chagi. Dolio Onerio Chagi al frente y contraataque de Tu Chagi con salida lateral. Dolio Onerio Chagi al frente y contraataque de Mon Dolio Chagi con salida lateral. Mon Dolio Chagi al costado y contraataque de Banda Chagi con la pierna delantera. Mon Dolio Chagi al costado y contraataque de doble Banda Chagi.
Mondo Liuchagi al costado y contraataque de triple banda Chagi. Mondo Liuchagi al costado y contraataque de Tui Chagi. Mondo Liuchagi al costado y contraataque de Mondo Liuchagi. Mondo Liuchagi al costado y contraataque de Banda Chagi con salida lateral. Mondo Liuchagi al costado y contraataque de doble Banda Chagi con salida lateral. Mondo Liuchagi al costado y contraataque de Banda al Liuchagi con salida lateral. Mondo Liuchagi al frente y contraataque de Banda al Chagi. Mondo Liuchagi al frente y contraataque de Do Liuchagi. Mondo Liuchagi al frente y contraataque de Nerio Chagi. Mondo Liuchagi al frente y contraataque de doble Banda Chagi. Mondo Liuchagi al frente y contraataque de Banda Chagi con salida lateral. Mondo Liuchagi al frente y contraataque de Do Liuchagi con salida lateral. Mondo Liuchagi al frente y contraataque de triple Banda Chagi. Tui Chagi al costado y contraataque de Banda Chagi con la pierna delantera. Tui Chagi al costado y contraataque de Do Liuchagi. Tui Chagi al costado y contraataque de Do Liuchagi con salida lateral. Tui Chagi al costado y contraataque de doble Banda Chagi con salida lateral. Tui Chagi al costado y contraataque de doble Banda al Dolio con salida lateral. Tui Chagi al frente y contraataque de Banda al Chagi. Tui Chagi al frente y contraataque de Do Liuchagi. Tui Chagi al frente y contraataque de Nerio Chagi. Tui Chagi al frente y contraataque de doble Banda al Chagi. Tui Chagi al frente y contraataque de triple Banda al Chagi. Tui Chagi al frente y contraataque de Banda al Do Liuchagi. Tui Chagi al frente y contraataque de Tui Chagi.
Tui Chagi al frente, contraataque de Mondolio Chagi. Tui Chagi al frente, contraataque de Bandal Chagi con salida lateral. Tui Chagi al frente, contraataque de Dolio Chagi con salida lateral. Muchas veces un competidor pretende que su adversario realice una técnica determinada para una acción propia de combate. Para ello nos servimos de las fintas o desplazamientos que conocemos para este fin. Tienen que ser movimientos hábiles y de una misma uniformidad en la velocidad, ni demasiado lentos ni excesivamente rápidos, sino en función a la posible reacción de nuestro adversario. A continuación vamos a ver algunos de los ejemplos prácticos. Finta con paso y contraataque de Tui Chagi. Finta directa y contraataque de Bandal Chagi. Finta con paso y contraataque de Tui Chagi. Finta directa y contraataque de Bandal Chagi. Finta en cambio de posición y contraataque de Mondolio Chagi. Finta con la rodilla y contraataque de Mondolio Chagi. Finta con la rodilla y contraataque de Mondolio Chagi. Finta en cambio de posición y contraataque de Mondolio Chagi. Finta y contraataque con apoyo Tui Chagi. Finta libre y contraataque con apoyo de doble Tui Chagi. Finta y contraataque con anticipación de Nerio Chagi. Finta y esquiva con contraataque de Bandal Chagi. Finta y esquiva lateral con contraataque de Bandal Chagi. Finta y esquiva lateral con contraataque de Bandal Chagi. Finta y esquiva lateral con contraataque de Dolio Chagi. Finta y esquiva lateral con contraataque de Dolio Chagi. Finta y retroceso con contraataque de triple Bandal Chagi. Finta y retroceso con contraataque de triple Bandal Chagi.
Finta y esquiva lateral con contraataque de banda al Chagui. Finta y esquiva lateral con contraataque de banda al Chagui. Finta directa y contraataque de banda al Chagui. Finta directa y contraataque de banda al Chagui. Algunos ataques, por su mecánica de movimiento, tienen una cierta dificultad para el contraataque, pero evidentemente, con la técnica y la decisión necesaria, pueden ser realizados. En este apartado los hemos dividido en 3 posibles acciones de ataque-contraataque. Contraataques a los ataques dobles. Ataque de doble banda al Chagui y contraataque de Tui Chagui al primer banda al Chagui. Ataque doble de banda al Chagui y contraataque de banda al Chagui al segundo banda al Chagui. Ataque doble de banda al Chagui y contraataque de Tui Chagui al segundo banda al Chagui. Ataque doble de banda al Chagui y contraataque de Tui Chagui al segundo banda al Chagui. Contraataques con salida lateral. Contraataque de banda al Chagui con la pierna delantera al paso Tui Chagui. Contraataque de banda al Chagui con la pierna trasera al paso Tui Chagui. Contraataque de banda al Chagui con la pierna delantera al banda al Chagui Tui Chagui. Contraataque de banda al Chagui con la pierna trasera al banda al Chagui Tui Chagui. Contraataques de puño. Ataque de banda al Chagui y contraataque con el puño trasero. Ataque de banda al Chagui y contraataque con el puño delantero. Ataque de banda al Chagui y contraataque con el puño delantero con bloqueo. Coordinación de contraataque de puño y banda al Chagui.
Coordinación de contraataque de puño y doble banda al Chagi. Coordinación de contraataque de puño y Tui Chagi. Coordinación de contraataque de puño con salida lateral de Dolio Chagi. Ataque de banda al Chagi y contraataque de banda al Chagi. Ataque de banda al Chagi y contraataque de doble banda al Chagi. Ataque de banda al Chagi y contraataque de doble banda al Chagi. Ataque de Mondolio Chagi y contraataque de banda al Chagi. Ataque de doble banda al Chagi y contraataque de triple banda al Chagi. Contraataque de banda al Chagi y ataque de banda al Dolio Chagi. Contraataque de banda al Chagi y ataque con giro Dolio Chagi.